10:47 de la mañana recibimos al ministro de Trabajo y Seguridad, Pablo Mieres, en estudios. Buenos días. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación. Gracias por estar. Bueno, le consulto, ¿cómo observa este presupuesto? Ya han habido diversas movilizaciones de la central sindical y de los trabajadores en general, porque reconocen o plantean, a su entender, que va a haber pérdida de salario real en este presupuesto. ¿Cómo se ve este reclamo y las movilizaciones, que incluso van a haber más, no? Sí. Bueno, el presupuesto es el presupuesto que de alguna manera había prometido los distintos partidos que hoy integramos la coalición, habíamos dicho en la campaña electoral, de manera que no hay ninguna sorpresa, que había que hacer un presupuesto austero, que había que pensar fuertemente en una reestructuración del gasto, pensándolo en términos de mayor eficiencia y también de reducción del déficit fiscal, déficit realmente insostenible, un nivel de endeudamiento del Estado también muy creciente y insostenible hacia el futuro. Y por lo tanto lo que hay es una propuesta que se preocupa por sostener algunas prioridades sociales fundamentales, que se preocupa por la sensibilidad social, pero que al mismo tiempo tiene una mirada muy fuerte en términos de ahorro, que yo creo que va a ser importante para el futuro. Desde el punto de vista salarial, que es un poco la pregunta a la que tú te dirigías, ciertamente hay un primer paso, que es el aumento salarial para el sector público a partir del 1 de enero del 21, que lo que hace es, digamos, compensar la diferencia entre el aumento salarial del año anterior referido al aumento del IPC, para poner en cero el poder adquisitivo del salario, o sea, para recuperar el poder adquisitivo del salario. Luego, durante el 21 se produce una progresiva pérdida de poder adquisitivo que tiene que ver con el aumento del IPC que ocurra en el 2021. Y a partir de 2022 se deja claro que va a haber un aumento en función de inflación esperada para el año, más un componente de recuperación de la pérdida salarial que en el texto final del artículo 4 aprobado en diputados establece que se va a completar en 2024. O sea que al 2024 vamos a tener una recuperación salarial completa con respecto al poder adquisitivo que estaba vigente al comienzo del periodo presupuestal. ¿Qué lectura se hace de esto mismo que usted me dice? Por un lado, una pérdida salarial que, bueno, de a poco se va a ir recuperando, y por otro lado, creación de cargos de confianza y aumentos de salarios en el Ministerio de Economía. A ver, esas cosas, primero, no hay muchos cargos de confianza nuevos, también se suprimen otros, o sea, que hay ahí un balance, un reequilibrio en la necesidad de establecer que hay algunos cargos que era importante crear y otros que había que suprimir. Entonces, en realidad allí no mueve la aguja ninguno de esos dos conceptos fundamentales en cuanto al gasto público. Yo creo que hay además un compromiso de recuperación salarial, pero además la necesidad de la caída eventualmente que pueda ocurrir el año que viene está relacionada con una crisis económica que es mundial. O sea, el gobierno probablemente, o seguramente, no hubiera planteado una cosa de este tipo si no hubiéramos tenido el drama de una emergencia sanitaria que genera el dato de que en el año 2020 el Uruguay va a caer entre 3,5 y 4 puntos de PBI. Es un número importante, menor que otros países de la región, por suerte, porque el Uruguay ha manejado bien la pandemia y por lo tanto la actividad económica ha sufrido un golpe significativo, pero menor que el promedio de América Latina, que se habla del 8%. Pero es una caída. Entonces tenemos una caída del PBI y eso determinó que en el sector privado también hubiera una pauta que va a tener en algún momento una pérdida de poder adquisitivo del salario, probablemente a mitad del año que viene, y en el sector público lo mismo. O sea, esto está en espejo. Sector público y sector privado tenemos el mismo criterio. Es decir, hay una caída que está relacionada con la crisis económica producto del coronavirus y luego una recuperación que también va de la mano con la recuperación económica y la recuperación del poder adquisitivo del salario para, de alguna manera, honrar un compromiso que la coalición estableció en el Compromiso por el País, que es mantención del poder adquisitivo de los trabajadores en el periodo.
Hay un cambio que fue sustancial, que lo plantea la ley del presupuesto, que también en realidad fue un asunto de gran discusión que tuvo que ver con el cambio de régimen de las licencias médicas para el sector público, que va a pasar a ser como en el régimen privado. ¿Esto era un problema real y genera un ahorro real? ¿Qué información se manejó para tomar esta decisión? Sí, la información que tenemos, que sabemos todos, es que hay un ausentismo importante de los trabajadores en el sector público y al final el mecanismo no es igual al sector privado, porque hay una bolsa de días que se generan, incluso con retroactividad, para generarle al trabajador público la posibilidad de que aquellos que realmente tienen una dificultad de salud puedan compensar esos días acumulados en tiempos que no fue necesario tomar licencia por enfermedad, llevarlo a la cuenta de esos momentos en donde eventualmente pueda haber algún quebranto de salud. Y luego el resto del periodo, salvo las internaciones y determinados casos previstos desde el punto de vista de la salud, el cobro del salario no es tampoco del 70%, sino del 75%. Es un poquito mejor que en el sector privado. O sea que en realidad hay una modificación del régimen de licencias médicas que a mí me parece que es oportuno, que lo que busca es ayudar a tener un sistema de control más efectivo. Y bueno, veremos cómo funciona. Como ¿El ausentismo hoy de cuánto es? Yo no lo tengo, eso lo sabe la Oficina de Servicio Civil. Bien, usted ha planteado que el proyecto del Poder Ejecutivo justamente propone crecimiento y desarrollo y por otro lado hay austeridad. ¿Esto no es una contradicción? No, al contrario. Yo creo que por lo menos en mi interpretación, la austeridad del Estado está ordenada o ayuda al desarrollo de la economía. Es decir, lo que busca el Estado es funcionar con un gasto más efectivo, con mayor eficacia y al mismo tiempo, en la medida que el gasto público se va moderando, permite que el sector privado, que es donde crece la economía, porque en realidad el crecimiento de la economía depende sustancialmente, yo diría casi exclusivamente, de que el sector privado pueda generar condiciones para invertir, para crecer, para abrir puertas a mercados externos. O sea, todo eso está alineado. A mí me parece que vamos a tener oportunidades de crecimiento porque el Uruguay además ganó prestigio en esta crisis brutal que hemos tenido, que tenemos todavía a escala planetaria, y eso hay que aprovecharlo mucho porque tenemos un prestigio ganado por cómo hemos manejado la pandemia, porque somos un país serio y por lo tanto tenemos oportunidades de abrir mercados y por lo tanto desarrollar nuestras exportaciones, que debe ser el motor del crecimiento de la economía y por lo tanto también del empleo, que es tema que nos preocupa particularmente, y del salario, porque todo va de la mano. Es decir, la idea es que haya crecimiento de la economía, crecimiento del empleo y crecimiento del salario. Justamente, ¿cuál es la situación actual del empleo en el marco en el que se ha discutido este presupuesto? ¿Cuáles son los planes que hay? ¿Se ha hablado de extender el seguro parcial incluso por un año más? Bueno, eso no está todavía resuelto. Vayamos por partes. Tenemos un problema de empleo muy serio, que era previo a la pandemia, o sea, nosotros lo dijimos cuando nos tocó asumir esta responsabilidad. Pero se ha incrementado. Claro, o sea, en febrero de este año la desocupación había llegado al 10,5%, que era un registro que no se daba desde el 2007. O sea, en febrero del 20 llegamos a un nivel de desocupación similar al del 2007, o sea, cuando el país empezaba la curva ascendente de la economía. O sea que hubo un deterioro importante, 50.000 trabajadores en seguro de paro sin pandemia en febrero de 2020, 50.000 puestos de trabajo que se habían perdido. O sea que sobre un terreno mojado cayó una tormenta, esa es la imagen gráfica que a mí se me ocurre. Entonces, ¿qué tuvimos? En abril y mayo, 200.000 trabajadores, casi 200.000 trabajadores en seguro de paro, o sea, una multiplicación por 4 con respecto a lo que teníamos antes de la pandemia. Luego empieza un proceso de reincorporación que tiene 3 mojones, junio, julio y agosto. En junio hay una recuperación de unos 25.000 trabajadores, en julio otros 30.000 y en agosto casi 40.000. En septiembre empezamos a notar un enlentecimiento, porque habrá
una recuperación de 8 o 10.000. En este momento hay 95.000 trabajadores en seguro de paro, o sea, 100.000 menos de los que teníamos en abril y mayo, pero casi el doble de los que teníamos en febrero. A su vez, dentro de esos 95.000, hay 25.000 que son seguro de paro parcial. Eso significa que son trabajadores que están trabajando, a media máquina, pero están trabajando, y 70.000 que son puro y duro seguro de paro completo. Nos preocupa mucho cómo evoluciona para adelante, porque hay una gran interrogante, que es qué va a pasar con la temporada turística. Porque el gran dínamo que podemos generar para que este proceso de reactivación continúe es que haya una buena temporada, buena no va a ser, que sea aceptable, que sea razonable y que eso permita la incorporación de más trabajadores, porque es uno de los motores que tenemos para que la economía funcione un poco más fuertemente, ¿no? Y eso cruzando los dedos de que la pandemia no se dispare. Lamentablemente los datos de estos últimos días nos ponen nerviosos y yo no tengo duda, también digo, que pan para hoy, hambre para mañana no. Es decir, una temporada turística muy abierta para generar dinamismo, etcétera, y que después nos genere una situación de expansión del virus y entonces tengamos que cerrar de apuro la economía, es pan para hoy, hambre para mañana. O sea que en esto, más allá de que tendremos que hacer lo posible para que haya un impulso al turismo, tiene que ser sobre la base de que, como dijo el presidente de la República, la perilla principal, la que ordena todo, es la salud, y tiene que seguir siendo así, ¿no? ¿Y en qué se está pensando, qué piensa el gobierno para esa población que no está en el seguro de desempleo Sí. y que directamente no tiene trabajo? Han aumentado, se han disparado las ollas populares también en el último tiempo. ¿Qué respuesta se le da a una persona que hoy no tiene un ingreso y no Sí. sabe cuándo lo va a tener? Sí, nosotros ha habido medidas que se han llevado adelante y que se siguen llevando adelante, vinculadas con apoyos en términos alimentarios y también de multiplicación de asignaciones familiares, de tarjeta de Uruguay Social, que son cosas que dependen fundamentalmente del MIDES. Hemos tenido un diálogo social por el empleo tanto con el PIT-CNT como con las cámaras empresariales. Es más, estamos redactando el informe final. Y realmente para el sector informal la llave es la reactivación de la economía. En este momento nosotros no podemos, más allá de las medidas de contención que recién mencionaba, básicas, la clave para que esas personas vuelvan a tener un sustento con posibilidades tienen que ver con recuperar trabajo. Y ahí otra vez, si hubiera una temporada turística movida, obviamente hay un montón de trabajo informal que está asociado al funcionamiento turístico. Y eso no depende de nosotros. De todas maneras, hay un dato que a esta altura hay que analizarlo con mayor cuidado, que es que el índice de desocupación, insólitamente, digamos, en los meses que tenemos hasta ahora medición, julio es la última, pero hoy sale la de agosto, y la de agosto vuelve a marcar 10,7 o 10,8, por ahí. O sea que no se ha movido el índice de desocupación con respecto a febrero. Ahora, uno no puede ser ingenuo. Que ha habido aumento de la desocupación es una cosa que se palpa en la calle. Claro, entonces, ¿cómo es que, sin embargo, no se traslada al indicador de desocupación? Probablemente porque mucha gente que no tiene trabajo no declara estar buscándolo. Quizás porque el mercado está todavía... Hay algunos datos, tanto de la consultora Advice como de equipos consultores, de que está aumentando la demanda laboral, o sea que ahí hay una señal positiva, pero sigue estando un 20% por debajo de lo que era septiembre del año pasado. O sea que seguimos teniendo acá dificultades y obviamente los sectores que no tienen cobertura de seguro de paro son los que están más vulnerables, sin duda. La última brevemente, porque ya me quedé Sí. sin tiempo. Puntualmente, el proyecto de ley de presupuesto que ahora tiene media sanción en diputados, ¿qué recortes o qué, de alguna forma, austeridad pide para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, teniendo en cuenta que se ha hablado también de que programas como la formación que da INEFOP
van a tener que reducirse, por ejemplo? No, a ver, para el Ministerio de Trabajo los recortes generales que tienen que ver con la austeridad en materia de contratación de funcionarios, etcétera, pero el Ministerio es ya pobre por definición en su punto de partida. O sea, nosotros no tenemos recursos especiales, o sea, no nos afecta significativamente. Tenemos que cuidar, sí, los fondos para mantener un flujo de inspecciones, porque ese es un rol muy importante que cumplimos nosotros, pero sí, después tenemos dos institutos que están vinculados, aunque son de derecho privado y son autónomos, INEFOP e INACOP. En los dos casos, el presupuesto que vamos a tener para los próximos años es un presupuesto que además, como INEFOP se financia por el Fondo de Reconversión Laboral que se recauda todos los meses, eso da una garantía de que el presupuesto para llevar adelante el programa de formación profesional está. Y también está previsto los fondos para INACOP, que es el Instituto de Promoción del Cooperativismo. O sea que nosotros desde el punto... Además, tiene lógica. INEFOP tiene ya un rol clave en lo que tenemos como principal desafío, que es la reactivación del empleo. ¿Pero no se van a empezar a cobrar esos cursos? No, eso es porque un bolazo. No, eso fue una mala interpretación de algo que en su momento dijo el director general de INEFOP, pero que estaba referido a un programa específico y sin ninguna duda, o sea, el mandato legal es que INEFOP brinde cursos de capacitación laboral y de formación profesional para los trabajadores que están con problemas de empleo o que están desocupados, y eso está financiado. O sea, el INEFOP no se va a financiar cobrando cursos de ninguna manera, al contrario, está financiado por el Fondo de Reconversión Laboral y tenemos toda la convicción de que hay que llevar adelante medidas y hay que sí mejorar el foco de lo que se hace. No podemos estar financiando cursos en lugares donde de pronto esos financiamientos no van a determinar recuperación laboral. Tenemos un gran problema del pasado, que es que INEFOP gastó mucho en los últimos 5 años, pero no sabemos cuánta gente se reincorporó al trabajo en función de la capacitación laboral de INEFOP, porque no se hacía seguimiento. Entonces decía, se gastó tanto, hicimos tantos cursos, capacitamos tantos trabajadores, pero no sabemos si esos trabajadores consiguieron empleo o no. Bueno, eso hay que corregirlo, porque la clave es que sea eficaz, ¿no? Muchísimas gracias.